Si estás haciendo algún trámite legal en los Estados Unidos, es muy importante hacerlo con profesionales calificados. Es por esto que te recomendamos los servicios de First Step. En First Step te realizamos tus traducciones certificadas para trámites migratorios como asilos políticos y visas de talento. Traducimos tu título universitario y todos los documentos académicos para que puedas validar tus conocimientos. Contamos además con excelentes intérpretes simultáneos para tus citas ante inmigración y la corte. Si necesitas conseguir trabajo y no manejas el inglés, te ayudamos a crear tu resumen de manera efectiva y profesional. Contrata los servicios de First Step por el teléfono que ves en pantalla y obtén un descuento en tu primer servicio con la palabra clave Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con el capitán Diego Vallejo, ex asesor del gobierno de Rafael Correa. 2 años preso y ahora en el exilio aquí en Estados Unidos. Capitán, ¿cómo fueron esos 2 años? ¿Cómo es el presidio político en Ecuador? Fatal, definitivamente, porque no solo es el hecho de estar encerrado, sino es el hecho de sentirse amenazado, porque la política del terror que tienen estos gobiernos pseudo progresistas es de miedo, definitivamente. A mí me tocó estar preso doblemente, porque estuve preso dentro del penal y preso en mi celda porque todo este equipo de inteligencia del gobierno iba al penal y con los presos comunes regaba cualquier rumor de que yo era informante, de que yo era el que delataba quién manejaba la droga, que yo delataba. Entonces viví unos 2 años de peligro, de terror, definitivamente. O sea, fui extorsionado en el penal, intentaron asesinarme, o sea, hasta ese punto llegan. ¿Cómo se logra finalmente la libertad? A través de mi abogado logramos llegar a una instancia para pedir la rebaja de pena. Entonces nos concedieron ese derecho que teníamos y pude salir en libertad. ¿Hay una data de cuántos presos políticos hay en Ecuador? Los procesos son, hasta el momento que yo estuve, iban por entre unos 30 a 50 los procesos. Y presos políticos de conciencia, me imagino que estarían entre unos 20 por ahí. ¿La decisión de salir de Ecuador fue suya o el gobierno presionó para que se fuera? El gobierno presionó porque yo cuando estuve en prisión, a mi esposa y a mi familia le amenazaron con unos pasquines y un poco de cosas más que yo en su debido momento denuncié, sin saber que atrás de esto estaba el gobierno, atrás de esto estaba el propio ministro Serrano, atrás de esto estaba el propio presidente de la República a través de su equipo de seguridad inmediata. Entonces yo lo denuncié y simplemente estoy esperando el momento preciso para hacer la demanda internacional y para que todas estas personas paguen por sus... En algún momento pagarán, capitán, porque esos son delitos que no prescriben. Por supuesto. Y serán perseguidos hasta el fin de sus días. Y quizás por eso se aferran tanto al poder, porque el poder es lo que los protege. Eso es la única manera, definitivamente. ¿Cómo está el ejército en Ecuador? El ejército en el Ecuador, yo creo que es una de las únicas instituciones que todavía el gobierno no ha podido tomar el control. Está en esa lucha. En este momento es una relación bien álgida entre el gobierno y los mandos de todas las Fuerzas Armadas. Hay una persecución a oficiales por dar declaraciones, por pronunciarse libremente, por tener su espacio de libertad de expresión. Entonces, el gobierno está en ese proceso, ¿no? Y yo creo que si es que el ejército se para tal como en toda su vida ha demostrado un profesionalismo a carta cabal, yo creo que el gobierno no podrá tomar a las Fuerzas Armadas.
lamentablemente cree o quiere hacer parecer ante el resto de soldados de que todo el mundo son iguales. Y definitivamente la institución es una institución jerarquizada que no puede ser democratizada, ¿no? O sea, los soldados no pueden entrenarse democráticamente. Es una institución que tiene una jerarquía y en base a esa jerarquía... Esa es la disciplina, además. El momento en que uno va a emplearse para un combate debe respetarse. El tema del Poder Judicial, ¿cómo ha logrado apoderarse del Poder Judicial, el Poder Central, el Poder Ejecutivo? Es decir, obviamente, y por otros casos que hemos visto, hay jueces que se prestan para la persecución política. ¿Es por miedo? ¿Es por negocio? ¿Es por afiliación política? ¿Cuál es la razón? Yo creo que nosotros somos una copia mejorada de lo que pasó en Venezuela. Venezuela nos lleva, yo creo que unos 8 años, más o menos. Chávez, si mal no recuerdo, entró al gobierno en el año de 1999, Rafael Correa en el 2007. Esos 8 años del lapso, sí, donde nosotros hemos imitado y mejorado todas las acciones que han realizado en Venezuela. Entonces, si nos ponemos a analizar, son los mismos pasos, los mismos mecanismos. Es un manual, ¿no es cierto? Entonces, primero optaron por una asamblea constituyente, perennizarse en el poder, captar absolutamente todos los poderes y lo más importante, tener el control de la justicia. Entonces, yo creo que es el mismo ejemplo que nosotros hemos hecho, pero más en detalle, minuciosamente. Y hay oposición, porque bueno, tenemos un gran amigo del programa aquí del espacio, del equipo de Agárrate, que es Fernando Balda, que es oposición, pues es un hombre que es muy duro frente a las políticas del gobierno y es como una piedra en el zapato porque siempre está sacando denuncias, pruebas, etcétera, contra el gobierno, pero hay una oposición organizada en función de enfrentarse a este hombre. Llevamos 8 años antes y estamos viviendo las mismas etapas, los mismos estadios que ha pasado Venezuela. Creo que nos faltan 8 años para que toda la oposición se una como este momento en Venezuela y empiezan a tomar actividades en conjunto, ¿no? Ahorita toda la oposición está dispersa, todo el mundo se cree presidenciable, todo el mundo es candidato a algo, todo el mundo quiere su espacio de poder, todo el mundo cree que es capaz de derrotar al correísmo. ¿Cuántos precandidatos hay? Y hasta este momento me imagino que están unos 8 precandidatos. ¿Y cuándo son las elecciones? En el 2017. Pero se supone que Correa no se va a lanzar, él dijo que no se va a lanzar. ¿Eso está en la misma situación o ya él cambió de parecer? No, y no se va a lanzar porque definitivamente el país está en bancarrota, es un desastre el gobierno el socialismo, todo el mundo sabe que funciona solo cuando existe dinero, el dinero del petróleo se acabó. Estamos y el dinero, la chequera de Venezuela también se acabó. Exacto, estamos completamente endeudados a otro imperio que es el imperio chino, estamos tratando de sacar recursos por todo lado, pidiendo préstamos, yendo a rogar dinero, entonces no se ha cambiado la matriz productiva, seguimos dependiendo del precio del petróleo, entonces Correa es muy inteligente. Que no va a subir, según los entendidos, no va a subir en los próximos años. No, definitivamente. El precio del petróleo, así que la situación seguirá igual para Ecuador, para Venezuela, bueno, y China sigue siendo como el gran aprovechador de todas estas situaciones. Por supuesto, y el gran ganador. Y sabemos que China no maneja los negocios de manera lícita, tan transparente, entonces la gente que está en el círculo, en el entorno, se aprovecha de eso y son los nuevos ricos. No va Rafael Correa, pero tendrá un candidato, como es lo que va a pasar, por cierto, en el 2017 en Venezuela, que se está hablando ya, y eso lo comentamos ayer en el programa, de unas elecciones generales para el año que viene, pero el chavismo va a tener su candidato. Para que sustituya o para que siga con estas políticas, siga el sistema, porque el tema es que esto no es un presidente, es un sistema de gobierno. Sí, es un sistema, pero el presidente o el caudillo en este caso es el que toma el control, ¿no? Recordemos qué es lo que pasó con Chávez.
Chávez, el momento de su muerte, se acabó el chavismo. Maduro no es Chávez y no representa... Pero el sistema sigue estando ahí. El sistema, a pesar de que este hombre es un horror, sigue ahí. Sí, el sistema sigue, pero o sea, las personas no son las mismas y Correa no va a pretender que cualquier persona que se quede sea Correa, ¿no? El sistema va a quedar ahí y va a ser difícil desmontar. Nosotros tenemos que estar atentos a eso porque estamos viviendo lo mismo que ustedes. Nosotros, para no llegar a lo que están viviendo ustedes hoy, lo primero que debemos hacer es desmontar todo el sistema que forjó y claro, que viene desde las bases, viene de los sectores menos favorecidos. No tanto de los sectores menos favorecidos, sino de todo del sistema que forjaron el control en las instancias judiciales. Son dueños de la Corte Constitucional. Pero basándose en el apoyo popular, que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Por supuesto. Eso ha sido lo grave. Y es eso, cuando te apoderas de las instituciones hay que simplemente voltearlas como una media, vaciarlas y comenzar de nuevo. Y eso es lo que hay que hacer en estos países una vez que salgan estos esbirros, estos dictadores, porque no son otra cosa sino eso. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que orientar todos nuestros esfuerzos a eso. Y yo creo que estamos en el momento de recordarle a la gente cómo se ha manejado el tema de justicia. Me hacías la pregunta de dónde nació. Nació de la Constitución. En la Constitución empezaron a cambiar las leyes, la normativa, pusieron su Corte Constitucional a dedo, armaron su organismo tripartito para hacer los concursos de jueces, pusieron sus jueces a dedo. Estos concursos fueron viciados de toda transparencia. Con decirte que cuando nombraron la comisión tripartita del gobierno, cuando quiso nombrar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, tenían, aparte de sus méritos por su hoja de vida, por sus calificaciones, tenían un porcentaje altísimo, una entrevista que le hacían los 3 delegados del gobierno a cada juez, a cada candidato a juez. Y esa entrevista valía 10 puntos. Los candidatos correístas tuvieron 9.5, 9, y los otros candidatos 1. O sea, esa diferencia bastó para que entren los candidatos. Y la única pregunta que le hacían al momento que entraba candidato: oiga, señor candidato, ¿qué haría usted si es que el presidente de la República le permite al hermano, a sabiendas, teniendo conocimiento de que haga negocios en cualquiera de las instituciones públicas y se pueda ganar cientos de millones de dólares? ¿Qué haría? ¿Denuncia al señor presidente? ¿Le denuncia al hermano al señor presidente? ¿Le denuncia a los dos o no les denuncia a ninguno? Entonces, candidato entraba y decía: no les denuncio a ninguna. Perfecto. Bueno, eso es traducción a la patria. Es una parodia, pero definitivamente no podrá tener conocimiento, pero tiene vocación para estar dentro de los jueces de este gobierno corrupto. Entonces, esa es la manera como se manejan la justicia. Imagínate, Patricia, cuando se designó el proceso de selección para el nuevo fiscal general que le reemplazó a Washington Pesantes, o que tenía que reemplazarle a Washington Pesantes, yo puse una denuncia en contra del proceso porque se robaron los discos duros de 1 o 2 comisionados, que eran los encargados de nombrar al fiscal general de la Nación. Yo te digo eso porque yo trabajaba en ese momento en el gobierno. Y a mí el ministro Serrano me llamó y me dijo: Diego, necesito que me hagas un favor, sin conocer todavía de qué se trataba el tema. Entonces, después ya, como yo pongo en mi denuncia, al detalle cómo sucedieron los hechos, de que se robaron la información, se robaron los discos duros. ¿Por qué? Porque estaban preocupados, porque esa información, estos comisionados la entregaron al nuevo fiscal general, al doctor Galo Chiriboga Zambrano. Entonces eso le favoreció, tenía información privilegiada, anticipada, y eso le sirvió
para que sea el fiscal general de la Nación. Aparte de que la orden del presidente de la República, tal como a mí me expresó el propio ministro Serrano, era que él sea el fiscal general de la Nación. ¿Por qué? Porque era familiar directo, porque le manejó fue abogado de una demanda que presentó al Banco del Pichincha por $5 millones. Entonces, ¿y por qué una persona de confianza? Entonces, eso se llama falla de origen, es decir, es un cargo ilegítimo totalmente por la forma como se obtuvo. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa en todo esto. Y si esto se llega a demostrar, yo he pedido documentadamente N cantidad de veces con oficios, entonces dirigidos al propio fiscal general de la Nación, el actual doctor Galo Chiriboga, indicando que me diga qué pasó con mi denuncia, por qué no se ha procesado con mi denuncia. Y me llegaron a responder, sí, después de tantos años, sí, su denuncia ha estado en mi escritorio y no la hemos revisado todavía. O sea, imagínate. Qué horror. ¿Cómo? Pero todo eso, gracias a Dios, existen personas como usted que está documentando todo esto. Sí. Y que tiene todo documentado y tiene las pruebas. Porque Sí. en algún momento habrá justicia y todo esto se va a poder desarrollar bajo la égida de tribunales que sean de verdad transparentes. Y como tú dices, carece de toda la legalidad. Imagínate si se llega a comprobar todos los juicios, los trámites, las resoluciones que se dieron serían ilegales. Claro. Yo me atreví a enviar un oficio al presidente de los Estados Unidos, a Barack Obama, indicándole este particular. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General del Estado estaba siguiendo un juicio y estaba involucrando a la empresa Chevron. Entonces hay un juicio pendiente en el Ecuador por un pago de miles de millones de dólares por afectaciones de la estatal petrolera Texaco, hoy Chevron. Entonces, al verse comprometidos dineros de los Estados Unidos, entonces le compete a Estados Unidos ponerse al tanto de qué es lo que está pasando. Sí. Entonces yo le dije, y le he dado toda la información pertinente de dónde están la información, los discos duros, los correos electrónicos, donde se comprueba que el fiscal general actual está ilegalmente cumpliendo esa función. Por tal motivo, todos los juicios son ilegales y el juicio en contra de Chevron sería también ilegal. Pero hay que perseverar, capitán, porque este gobierno de Barack Obama ya está casi terminado, pero hay que perseverar al que venga y seguir haciendo las denuncias. Ese es nuestro papel. Gracias por haber estado aquí en el programa, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información y bueno, bienvenido siempre para cuando quiera difundir, porque este programa se ve muchísimo en Ecuador, se ve mucho en América Latina y estas cosas hay que difundirlas definitivamente. Sí, gracias. Estamos comprometidos en eso y gracias por la oportunidad, gracias por abrirnos las puertas y esperemos sacar casos que realmente están arrinconados en un sitio seguro para que la gente tenga conocimiento, para que se empodere y para que de una u otra manera se comprometa que todo este socialismo del siglo XXI salga de una vez, esas raíces Amén. Vayan para afuera. Gracias, capitán Vallejo. Vamos a ir a un corte, al regreso, más de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo.